Bueno, les cuento que ya tenemos acá conectado a nuestro próximo invitado, que es un invitadazo también. Y vamos a incluirlo en esta conversación para presentárselo a Juan Pablo, así como a Juan Pablo le presentamos al embajador. Sí. Entonces, tenemos a don Ricardo Galán. Mi viejo amigo, doctor Galán, qué bueno verte. Juan Pablo, qué bueno volverlo a ver. Sí, ¿no? Parece que ya se conoce. Eso sí es una maravilla tenerte aquí de vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va usted? No sabía que andaba por allá en el mundo Facebook. Se me había perdido el mapa. Hace 5 años de mi vida estoy aquí y feliz hablando de lo que más me gusta, de tecnología, de transformación digital y de impacto social en el país, de lo que hemos hablado contigo hace muchos años y bueno, creo que hoy es un momento fantástico para seguir teniendo esas conversaciones. Sí. El ausente era yo, andaba metido en lo que no tocaba. No, yo también, yo acepto que no, pero tenemos que retomar contacto, Ricardo, y conversar porque hay muchas cosas que han pasado y veníamos hablando ahora que hay tantas cosas que podemos hacer con esta transformación digital al frente y la recuperación económica que bueno, todos los aliados se valen. Pues le cuento que la libreta de apuntes está de regreso, así que tenemos ¡Qué maravilla! Tenemos que hablar porque estamos de regreso a este mundo encantador y fascinante de la tecnología, la innovación y esto que estamos viendo, una universidad para niños hecha por niños. Es un proyectazo impresionante. Que yo soy absoluto fan de libreta de apuntes. Cada vez que usted entra en vivo lo veo en Facebook. Entonces, cuando quiera nos sentamos y conversamos largo. Listo, señor. Bueno, gracias por el contacto, Denise. De las cosas bonitas que pasan acá en Digital Transforma, y le hemos dicho, acá hay networking, y la gente a veces dice, pero ¿cómo hacen? Si el networking se supone que es cuando tú haces un evento y te sientas y te tomas el cafecito y hablas con el otro. Miren, este es nuestro cafecito. Eso es el cambio, Denise, el cambio consumidor. Es el que estábamos hablando. Hace 2 años el networking era lo que hacíamos con Ricardo, que nos encontrábamos en eventos enormes y conversábamos 5 minutos. Ahora el networking es así y también se vale. Y de pronto hace 2 años hubiéramos dicho, no, este networking no me gusta, y hoy a mí sí me gusta, y ver a Ricardo es fantástico, ver a ustedes es fantástico, que nos vamos a ver presencial, claro que sí, pero también por acá se puede. Sí. Y se puede, y podemos inventarnos cosas y poder, fíjense, ya Ricardo y Juan Pablo están viendo que se van a inventar con libreta de apuntes, cosa que nos parece fabulosa. Ahí nosotros, si este fue nuestro aporte, pues nos damos por bien servidos, o sea, quedamos felices con eso. Menos mal hicimos eso. Volvernos a encontrar ya es un avance importantísimo. Ya es un avance, sí, me encanta, muy bien. Así es. Pues Juan Pablo, mil gracias por de verdad esta hora tan sabrosa que hemos tenido de aprendizaje, de networking también, de conversación sobre todo. Creo que no necesitamos vernos, será rico encontrarnos y darnos un abrazo, pero hoy no necesitamos de eso para que las cosas pasen, para que se puedan establecer este tipo de charlas, de conversaciones, y que todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, que también, obviamente también hay que decirlo, a través de YouTube, que están siguiendo la transmisión, pues se están conectando con saberes que están compartiendo todos nuestros invitados. Entonces, Juan Pablo, en nombre de Grandes Genios y de toda la comunidad, muchísimas gracias por el conocimiento compartido. Juan Pablo, que no me saquen, Ricardo, quiero quedarme hablando. Porque... Ustedes por la invitación, qué delicia de espacio, y cuenten conmigo para lo que crean que podemos seguir conversando. Aquí estoy y creo que el tema, como les decía al principio, nos da para unas buenas horas de conversación, así que totalmente abierto y mil gracias por la invitación. Buenísimo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Listo. Bueno, no, sabroso. Y qué bueno, don Ricardo, me encanta verlo por aquí. Es un honor para nosotros que pueda dedicarnos una horita de su apretada agenda con todo lo que hace, porque usted hace muchas cosas. Entonces, de verdad, mil gracias. Don Víctor, muchas gracias a usted, a Denise, a Sebastián, a Daniel.
por la invitación. Muchas gracias. Daniel hacía así todo. El honor es mío. El honor es mío. Daniel estaba como siempre detrás de cámaras haciendo el trabajo grueso. Entonces hay que darle un reconocimiento. No, es que el honor es mío que me dejen compartir un tema que me apasiona, que es el de los podcasts. Así que vamos a hablar de podcasts. Buenísimo. Fantástico. Y hay que decir, ¿no? De Ricardo, bueno, Denise va a hacer la presentación de Ricardo, pero... Mira, sí, claro. Aquí, Sí, que yo he hecho ya muchas presentaciones y que no. Entonces, sigan de aquí para adelante. Pero no, lo que sí voy a decir, la presentación informal que yo puedo hacer de Ricardo antes de que compartan su hoja de vida, es que por encima de todo es un excelente ser humano con una generosidad increíble para compartir en espacios académicos, en espacios informales, y siempre uno le está aprendiendo a Ricardo en cualquier momento. Se lo encuentra uno en un paradero de bus y allí aprende uno bastante. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. A usted, Víctor, a usted por la generosidad del comentario. Bueno, entonces ahora resulta que la que se tiene que poner formal soy yo y tengo que leer. Entonces, por acá me toca leer además porque, señores, aquí hay mucho para contar sobre Ricardo Galán. Yo creo, no, está bien, yo logro verlo acá. Ya me llamaron cieguita delante de todo el mundo. Entonces, bueno. Don Ricardo Galán, periodista de amplia experiencia en la dirección de medios de prensa, radio y televisión. Ya con eso podríamos cerrar y ya se pueden imaginar todo lo que se viene después. O sea, sí, imagínense. Fundador del periódico La Prensa de Bogotá, el noticiero CMI y de la cadena de noticias Radionet. Creo que se van a necesitar las gafas. Yo sé. Catedrático, secretario de prensa de la Presidencia de Colombia, director de la Comisión Nacional de Televisión, uno de los 5 expertos que escogió el estándar de televisión digital terrestre para Colombia, creador de los podcasts de las revistas Semana, Dinero, Arcadia, Cuatro Patas y Finanzas Personales, director general multimedia de Publicaciones Semana, fundador y director de Libreta de Apuntes, Noticias, Ecosistemas de Medios Digitales, creador y director de la plataforma de opinión de Noticias RCN, consultor de podcasting, creación de medios de comunicación corporativa y comunicación estratégica, para líderes y organizaciones públicas y privadas. A ver, ¿qué más dice uno después de todo? Mira, por acá me trajeron, gracias señor Inge, el Inge hace estas cosas para que yo lea bien. Se mereció. Y no se me lengua, no se me, ¿cómo es? Se me trabe la lengua. Se me lengua la traba, exacto. El Inge se ganó su reconocimiento. Se reganó, sí, así es. Don Ricardo, bienvenido a Digital Transforma 2021. Denise, muchas gracias. No, yo feliz de venir a conversar y es eso lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de podcasts. Bueno. Los podcasts son mi pasión. Es a lo que le he dedicado los últimos años de mi carrera profesional, a hacer que se conozcan los podcasts, a promover que hagamos podcasts, a enseñar y a convencer a las empresas que el podcast es un medio de comunicación, que en mi opinión va a ser uno de los medios del futuro. Por alguna razón, en este lado del mundo, de habla hispana, en Latinoamérica, nos demoramos bastantes años en entender la importancia del podcast. Los podcasts son viejos. Es una creación que nació poco después de un artefacto que después fue reemplazado por el iPhone, que se llama el iPod. En el iPod podíamos poner música digital, escuchar música, era esencialmente un aparato para escuchar audio. Y a alguien se le ocurrió que también era bueno conversar y transmitirle esas conversaciones a la gente para que las escuchara. Son unas conversaciones íntimas, perdón. La vecina está preparando el almuerzo.
Porque los Que inviten, nos ¿no? inviten. Suena la olla a presión ahí al fondo. Y los gringos lo aprovecharon muy bien, lo convirtieron en algo importante, especialmente Apple, pero en Latinoamérica nos demoramos bastante tiempo. Hace unos años, cuando empecé a hacer podcast, siempre que empezábamos esta conversación, había que explicar qué es un podcast. Hoy ya no hay que hacerlo, pero como no sé en dónde está la audiencia, mejor empezar como hace 10 años. ¿Qué es un podcast? Un podcast es esencialmente un contenido de audio que se puede escuchar, como dijo Juan Pablo, en este aparato que todos tenemos, un teléfono celular. Para eso está pensado, para eso está diseñado, para ser escuchado aquí, ojalá con los audífonos puestos, para que la conversación sea íntima. ¿Cómo se hacen? De manera muy sencilla. Cada vez es más sencillo porque los dispositivos en los cuales se escuchan también se pueden hacer. Los teléfonos celulares. Hace unos años, cuando se empezaron a hacer los podcasts, casi que había que usar cabinas como las que usa la radio convencional. Pero poco a poco, con el avance de la tecnología, la modernización de los aparatos, se pueden hacer casi que desde cualquier teléfono celular de los que conocemos hoy en día. ¿Cómo se transmiten? Se transmiten a través de plataformas. Hay varias, algunas de pago, otras gratuitas. Las más conocidas por gratis es Anchor, que se escribe Anchor, Ancla. iVoox, española, con presencia muy fuerte en Colombia. Y Spreaker, que es una plataforma norteamericana, que es la que yo uso y ahora les voy a contar por qué la uso. ¿De qué se habla en los podcasts? De lo que uno quiera. Una de las delicias del podcast es que reemplaza a esas limitaciones que tiene la radio tradicional o la radio convencional, de la limitación de los tiempos, de las programaciones estrechas, de las programaciones fijas, de las duraciones fijas. El podcast viene de la radio, es un hijo de la radio, pero es un hijo rebelde de la radio. ¿Por qué lo llamo así? Porque no tiene reglas. O sí, pero son una o dos reglas muy sencillas. Una, que la calidad del audio sea óptima. Y dos, que haya una historia que contar. Con eso tenemos que haya un tema de interés para la gente. Y los temas pueden ser cualquiera. Cualquier tema es válido. Tecnología, noticias, conversaciones, entrevistas, religión, fútbol, en fin, lo que a usted se le ocurra es susceptible de hacer un podcast. Y como digo, no hay reglas de duración, no hay reglas de frecuencia, no hay reglas de formalización. Es una conversación informal, insisto mucho en el término conversación. Y así las cosas, pues resulta muy entretenido hacer podcast. Tiene varias ventajas sobre los otros medios y tal vez por eso me atrevo yo a decir que es un medio o va a ser el medio más importante del futuro. Y es como nos tenemos que mover tanto, como tenemos tantas cosas que hacer y nos estamos convirtiendo en multitask, en personas multitarea. Ayuda mucho que uno pueda hacer otras cosas mientras escucha. Y el podcast es eso, es en esencia un compañero para hacer otras actividades. Usted puede escuchar, por ejemplo, a Diana Uribe contarnos la historia de la Segunda Guerra Mundial, aclararnos el conflicto árabe-palestino, o en estos días que estuvo en Polonia contarnos lo que está pasando en los antiguos países de la Cortina de Hierro, mientras va a Bogotá y Ibagué manejando. O Víctor, que se embarcó en una flota Bogotá, Socorro Bogotá, para vacunarse
ahí pude haber escuchado podcast todo el camino o dormir podcast. Entonces es un O compañero. producirlo y no caí en cuenta de haberlo hecho. O haber contado la historia. Socorro, Bogotá, en Copetrán. En flota. Olvide, borra. Sí. En flota. Hubiera sido una buena historia. Sí. Entonces, esa es una ventaja. Otra ventaja es que en la radio, cuando el programa sale al aire, sale y usted ya no lo vuelve a ver, no lo vuelve a escuchar, por lo menos no como fue originalmente. Los podcasts sí. Los podcasts se pueden descargar, se pueden guardar para repetirlos. Se les puede aumentar la velocidad para escuchar más rápido. Personas como yo que hablan tan despacio o hablamos tan despacio, el podcast nos ayuda a que la conversación sea más entretenida porque es más rápida gracias a la tecnología. Y tiene una que tiene que ver con el bolsillo, es que consume muy pocos datos. Frente a un video, que no me escuche Juan Pablo, un video de Facebook o de YouTube, el podcast es mucho más ventajoso porque gasta muy poquitos datos. O porque usted lo descarga en un internet gratuito y lo escucha después. El video no se puede hacer eso. Con el audio sí, con los podcasts sí se puede hacer eso. Y esencialmente porque es una conversación. ¿Qué uso yo? Yo uso la plataforma Spreaker en la versión de pago. Tiene versión gratuita y en la versión gratuita se puede hacer fácilmente un podcast muy bien hecho. ¿Qué nos da Spreaker que no nos dan otras plataformas? Por eso la uso. Nos da la aplicación para transmitir en directo desde el celular, bien sea en iOS o en Android. Y nos da la aplicación para transmitir desde una tableta, también el iPad o las tabletas Android, o en un computador de Apple o PC tradicionales, gratis. Y esa aplicación es prácticamente lo que antes se llamaba una consola de audio de una emisora de radio, de una estación de radio. Nos deja, además de poder transmitir la voz, nos deja transmitir cortinas, nos deja poner efectos, nos deja tener invitados en algunos casos, en los computadores, en los celulares y en las tabletas todavía no, pero esencialmente es una estación de radio portátil. Y eso es fascinante para personas como yo, a la que nos encanta el riesgo del directo, el estrés del directo, la calentura del directo, el aquí y ahora y el equivocarse al aire. A nosotros los que nos encanta eso, Spreaker es la aplicación ideal. Y dicho eso, tiene otra ventaja. Es que nos ofrece una página por esta época muy bonita para que la gente nos encuentre en Internet. Y aquí viene la novedad. Nos deja conectar o distribuir el podcast, nuestros programas, en todas las demás plataformas. Llámense Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Hay como unas 12 opciones en donde están las principales plataformas de distribución de podcast del mundo, incluida la India, que yo no entiendo por qué, pero están escuchando podcast en español en la India. Así que es muy interesante esta aplicación, por eso la uso. ¿Qué otra cosa uso? He aprendido que cuando uno quiere hacer esto profesionalmente, como es el caso de Libreta de Apuntes, pues hay que invertir en unos aparatos. Estuve tratando de conseguir cómo mover una cámara para mostrarles, pero fracasé en el intento porque el cable está amarrado por allá en alguna parte, entonces no puedo mover la cámara. Voy a intentar esta. No sé si eso en las normas de Transforma se puede hacer o no. ¿Sí? A ver.
¿Ustedes me están escuchando? Estoy transmitiendo con este Sí, micrófono. muy bien. Es un micrófono Rode, especialmente diseñado para podcast. Y la plataforma, el aparato que estoy utilizando es se llama Rodecaster Pro, que es lo que antes era una estación de radio. Solo que ahora es de ese tamaño, se puede tener encima de una mesa y algo más apasionante, se puede transportar. Yo puedo meter esa plataforma, esa consola en una maletica, irme para el Socorro y transmitir desde el Socorro sin ningún problema. Ahora que veo que hay muy buena señal de internet en el Socorro. Ahí tienes al Inge alucinando mostrándolos todos los aparatos, dispositivos y juguetes que tienes por allá. La próxima vez te lo lleva, te lo lleva. Me está diciendo que la próxima puede transmitir desde aquí, Daniel, así que puedes tener contacto con todo eso que estás. Mira, Dani te ayuda a montar el estudio. Y valga la cuña, estamos, sí, con 50 megas de nuestro aliado estratégico Paso Televisión, canal comunitario, que además es proveedor de muy buen servicio de internet. Entonces, está muy buena la señal. Perfecto. Sí, señor. La señal está impecable. ¿Cómo se llama la empresa? Paso Televisión. Pues a los señores de Paso se fajaron. Porque yo que soy del Socorro sé lo que se sufre con el internet del Socorro. Pero hoy la transmisión está impecable. Bien. Bueno, qué bien. Y es un servicio comunitario. Bien. Otra vez. ¿Qué más les cuento del podcast? Nada, que si quieren compartir, si quieren instrucciones, me sigan. Yo tengo un grupo en Facebook cerrado que se llama Hablemos de Podcast. Consuegra, que oiga esto sí le importa a Consuegra. Tengo grupo en Facebook, Juan Pablo. Chiquito todavía, pero hay un grupo en donde compartimos mucha información sobre podcast. Esto lo que les quería contar así, a grosso modo, porque siempre me encanta más la conversación. Entonces, listo para responder preguntas, para que conversemos, hablemos de podcast. Buenísimo. Víctor, Denise y Sebastián y Daniel, estoy listo. Y Daniel que nos mande sus preguntas por interno, por DM. Respondemos por DM, Daniel. No, bueno, recordarle a las personas que luego vamos a tener todas estas conferencias subidas en Grandes Genios U y allí vamos a compartir, las vamos a dividir justamente para que cuando quieran escuchar a Ricardo, escuchen a Ricardo y que lo escuchen todas las veces que quieran. Pero vamos a compartir allí los enlaces justamente de libreta de apuntes, de Hablemos de Podcast, para que los tengan a mano. Vamos a compartir los contactos de Ricardo para que cuando quieran comunicarse con él, lo hagan. Esto es súper, súper importante. A ver, por aquí, ay no, pero este señor no, a este señor no le vamos a leer el mensaje. ¿Será que sí? Bueno, está bien. Está bien. Don Mauricio Jaramillo Marín. Yo no sé si ustedes lo conocen, Ricardo o Víctor, pero bueno. Lo sufrí en la Universidad Jorge. Y dice, un saludo, Grandes Genios, gran invitado el de hoy. Preguntaría, ¿cuándo es mejor optar por un podcast grabado sobre uno en directo? Ajá, mira, pregunta de periodista. Muy bien. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mauricio, yo creo que cuando usted requiere hacer un producto donde necesite efectos especiales, donde necesite musicalizar o donde necesite editar la conversación suya o la del invitado para concentrar los mensajes específicos. En ese caso es mejor hacerlo grabado. También cuando usted tiene limitaciones de tiempo o exigencias de tiempo. Hay una... les cuento una novedad que está ocurriendo en las empresas. Ustedes se acuerdan que en las grandes empresas existía lo que llamaban la página interna, que era como una página para los trabajadores, para comunicarle a los trabajadores los cumpleaños, las fiestas,
las decisiones de la empresa. Eso ahora lo están reemplazando por un podcast que les cuenta lo mismo, la información de la empresa, mientras almuerzan, mientras van de la oficina a la casa o de la casa a la oficina, o cuando el trabajador tiene tiempo. ¿Para qué? Para aprovechar esa ventaja del podcast que no hace que el trabajador tenga que interrumpirle el trabajo en su computador para ir a la página donde está la información, o para que no tenga que distraerse mirando un video. Lo que están haciendo ahora las empresas es enviándole un podcast a sus trabajadores en donde el presidente de la compañía les cuenta las decisiones, la situación de la empresa, el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, en ese tipo de casos sí es mejor hacerlo grabado. ¿Por qué? Porque usted controla el tiempo, calcula si la hora del almuerzo son 30 minutos, dedíquele 5 minutos al podcast, entonces es mejor tener ese tiempo controlado. ¿Cuándo en directo? Cuando las cosas están pasando. Cuando el suceso es en ese momento. Cuando usted tiene varias personas con las que conversar y cuando no tiene ese estrés del tiempo, aunque quienes hemos hecho radio todavía nos ajustamos a los horarios tradicionales de la media hora, la hora, los 15 minutos, que son como los 3 tiempos. En podcast en Bogotá, por ejemplo, hay unos oyentes de libreta de apuntes que me dicen que debería durar 20 minutos, porque parece ser es el tiempo que dura el desplazamiento de mis oyentes de un sitio a otro en Bogotá. Pero caminarán 2 cuadras, porque ¿de dónde se desplazan 20 minutos? Ojalá fuera así. Creo que en época de pandemia, eso. Manténlo muy largo, por favor, porque cuando empiecen los trancones en Bogotá van a necesitar libretas de apuntes por más tiempo. Sí, en eso estamos. Mira, el Inge te tiene una pregunta. Daniel te manda una pregunta, sí. Y es, ¿qué es lo más difícil de hacer podcast hoy en día en 2021? No, Daniel, hoy en día es muy fácil, muy fácil. Es que cuando empezamos hace 10 años, el trabajo era difícil. O sea, no podíamos transmitir en directo, 1. 2, necesitábamos estar quietos en una cabina de radio para que el sonido fuera presentable, óptimo para hacer las mezclas de música, testimonios, las cuñas, las promociones, todo eso lo teníamos que hacer en un sitio y el uso de ese sitio era costoso. O uno lo tenía o no lo tenía y si lo tenía que alquilar era costoso. Hoy en día, Daniel, aquí está todo. Les voy a mostrar la aplicación, mire. Esta es la aplicación, no sé si... Ahí la puedan ver. O si me permiten compartir pantalla. Sí, perfecto. Les muestro la versión de Spreaker en... Esa es la aplicación de Spreaker para computadora. En este caso es un computador Mac. ¿Qué me deja hacer? Me deja poner una playlist de música o de testimonios. Si yo tuviera, por ejemplo, un noticiero estilo radio donde tengo al presidente, a la alcaldesa de Bogotá, al comandante de la policía y 2 o 3 testimonios grabados, los pongo en esto que se llama pistas. Tiene 2 pistas, entonces primero el presidente acá, la alcaldesa acá y los turno. O puedo poner una playlist de música completa o las cuñas completas si tuviera los cuñas. Puedo ponerle efectos especiales, los que yo quiera aquí en estas. Y esta parte que es la maravilla, es un chat con el que yo puedo conversar con los oyentes en directo, que es parte de la delicia de poderse comunicar en vivo. ¿Cuántos canales de transmisión me deja hacer? 4 canales. Aquí estoy utilizando 2 porque estoy transmitiendo o estaría transmitiendo en estéreo si estuviéramos en directo. Hay un sitio para obtener música
libre, de uso libre. Hay una manera de comunicar a otros invitados utilizando Skype o como conectando a través de Skype, pero pues ya con la consola yo lo hago de otra manera y con la aplicación que estamos usando en este momento para la transmisión, que es StreamYard, que es otro espectáculo, una herramienta formidable para hacer podcast, por la cantidad de ventajas que tiene. Es espectacular. Hay versión gratuita y hay versión de pago. La versión gratuita es deja hacer bastantes cosas, pero pues la versión de pago, por supuesto. Mira, sobre StreamYard mejor conversa con Daniel, con el Inge, que él es el que nos explica a todos, da igual las veces que sea. Sí, nos ha explicado todo 20 veces y vamos a necesitar la vez 21 porque pues... Así que Daniel, hoy no es complicado hacer podcast. Yo creo que lo más complicado es encontrar el tema y construir la audiencia. Y ahí iba, perdón Ricardo, ahí va mi comentario, pregunta siguiente, y es que muchas personas creen, primero una de las cosas que dijiste al principio es que el podcast es nuevo, es algo que está surgiendo en este momento y resulta que tiene muchos años. Y precisamente porque tiene muchos años es que nos brinda la posibilidad de encontrar una diversidad de temas muy ricos. O sea, es que podemos escuchar podcasts de muchísimas cosas. Basta con meterse en alguna de estas plataformas donde podemos escuchar algún podcast. Mire, tome 5 minutos, regálese 5 minutos y curiosee un poquito. Es impresionante la cantidad de podcasts buenos que hay sobre temas el que quieras. Todos los temas que quieras. Espere, yo les muestro. Voy a compartir otra vez. Perfecto, sí. Eso sí soy capaz de cerrar aquí. Vengo acá. Hago compartir y voy a buscar una pestaña. Aquí está. Esta es la aplicación de Apple, de los podcasts de Apple. Mire todo lo que se puede encontrar ahí. Poquitos. En el idioma que quieran, Perdón. el tema que quieran, lo que se les ocurra. Usted puede buscar salud, puede buscar espectáculos. Hay podcasts de todo. Sí. Uy, se nos cayó Ricardo un momentico. Pero sí, como estaba diciendo él, hay podcasts de todo lo que quieran. En todas las categorías. En todas las categorías. Y de todos los tiempos de duración. Es que usted tiene 10 minutos para escuchar un podcast. Va a encontrar un podcast de 10 minutos. Usted tiene 1 hora para escuchar podcast. Va a encontrar un podcast de 1 hora. No cree que no tiene tiempo para hacer nada más porque está haciendo alguna tarea. Póngase a escuchar su podcast y va a sacar, o sea, y eso le va a brindar el tiempo de hacer en paralelo a la tarea pues, que usted esté haciendo. Y puede aprender, puede escuchar, puede hacer una cantidad de cosas. Definitivamente es una gran herramienta. Y hay mucha gente que lo está usando muy bien, como don Ricardo Galán, y hay gente que está aprendiendo, que está comenzando, y creo que hay mucha gente que debería estar haciendo podcast. Yo estoy aprendiendo. Ya llegué. Aprendiendo con mi podcast. Bienvenido, Sí. bienvenido. Adivinen qué dices, piché el botón que no era. Bueno, aquí estoy. Hay el tema que usted quiera. Se puede aprender inglés, francés, los idiomas que quieran. Se pueden escuchar historias de música y ahí en este mundo de las series, de los sistemas como Netflix, HBO y tal, hay grupos de conversación sobre las series, de discusión sobre los capítulos, los personajes. Es apasionante. El fútbol, se puede conversar sobre fútbol. O sea, el mundo del podcast es tan grande como la imaginación Entonces, siempre encontrará uno algo que escuchar. Sí, ahí estaba haciendo el comentario de que hay gente que ya es muy experta en temas de podcast como tú,
hay personas que están iniciando en este medio como Víctor, y hay personas que deberían estar haciendo podcast como Sebastián. Entonces aquí los tenemos a todos reunidos. Así es. Pero, o sea, todos necesitamos una clase de podcast. Todos necesitamos esta clase de podcast, así es. Así es. A la pregunta de lo más complicado que decía Daniel es el tema. Y ahí sí la recomendación es, hay que tener cuidado con la escogencia del tema. Y lo sencillo es algo que a usted le encante, que le apasione, porque es la manera en que la conversación es genuina, es sincera y la conexión con la gente es inmediata. Y se necesita esa conexión. Entonces, no se arriesguen a hablar de cosas que no dominan o que no les gusta mucho. Siempre escojan un tema, el que sea, el que les apasione. Cualquier cosa hoy en día es válida. Cómo preparar un arroz, cualquier cosa sirve, siempre y cuando sea la pasión y haya algo que comunicar, una historia que contar. ¿Y quieres el podcast de cómo preparar un arroz? Pero en serio hay podcasts para aprender a cocinar. Y todos los días lanzan su receta de cocina y es, pues, o sea, de verdad es muy, muy útil. O sea, aquí va, creo que mi próxima pregunta, porque creemos que se trata solamente de ir a escuchar algo, y tú lo comentabas hace unos minutos, Ricardo, puedes interactuar además en algunos podcasts, dependiendo de cómo esté, de cómo sea la producción de puedes interactuar con algunos. Lo que permite tener muchos tipos de podcasts. ¿Ok? Así es. Hablemos un poco de eso, porfa. O sea... Vale. Hay varios. El más frecuente, el más usado, es la conversación, la entrevista. Es algo como esta conversación que estamos teniendo sobre un tema. Entonces uno invita al mecánico de la familia a que le explique a la gente cómo se hace para recargar la batería del carro. Cuando a uno se le queda el carro en el sótano 3 sin batería, y ahí ¿qué hace? ¿Cómo se soluciona el problema? Y uno dice, eso es muy sencillo. No, no crean, es bastante complicado. Y es una conversación chévere, porque le enseñan a uno cuál es el cuidado que hay que tener con la batería, cuáles son los cables que se necesitan para poder salir del lío, le dan el teléfono de sitios donde lo auxilian, de los recursos que tienen las tarjetas de crédito gratuitas para sacarlo a uno de problemas como ese. Ese tema de la entrevista es el más frecuente, el más usado. El otro es el de Diana Uribe, que es tal vez el ejemplo más espectacular que yo conozco. Es una persona que domina un tema, lo estudia y por complejo que sea, sabe comunicarlo. Entonces ella nos hace una serie de programas sobre la historia de la medicina, 10 programas. Y empieza desde el origen de los medicamentos y tal, y va contando eso de una manera tan agradable, tan deliciosa. Son programas de 1 hora y se le pasa a uno la hora sencillita. Esa es otra modalidad de podcast. Lo que yo estoy haciendo en Libreta de Apuntes, que es como un noticiero comentado, una charla sobre las noticias del día, y utilizando StreamYard se le puede incluir videos, se le puede incluir audio, se le puede incluir fotografías, pensando en hacerlo no solo para escuchar, sino también para ver, aprovechando las tecnologías y las plataformas que ahora nos permiten hacer eso, como lo llaman, la convergencia de medios, que es tener en un solo sitio como Libreta de Apuntes texto, fotos, audio y video. Los de música son atractivos. Armando Plata, Camacho, un experto en música, Plata, hace uno espectacular sobre las 10 canciones más importantes de la semana. Y le llega a uno y vienen canciones en inglés, en español, rescates de canciones, él cuenta la historia de la canción, es muy divertido. Hay sobre, ¿cómo se llama? Superación personal. Sí.
hay podcast para dormir. Donde, no voy a decir que el mío. Ese era el que, no, que necesitaba Víctor para el mío. No, hay podcast. Víctor Solano, yo lo recomiendo para dormir. Hay podcast para meditar. Entonces le ponen a uno la música y le dan la instrucción de cómo meditar. Y las personas que tienen problemas de sueño también les conversan, les ponen música y les van induciendo y uno termina dormido. Superación personal hay bastante. Y en estos días están empezando a aparecer bastantes podcasts donde nos están explicando lo que está pasando con el COVID. La vacuna sirve o no sirve, cómo usar la vacuna, se necesita o no la segunda dosis, estuvo bien que el gobierno colombiano u otros gobiernos corrieran los plazos de aplicación de la segunda dosis, todo eso. ¿Qué es pedagogía? Hay podcasts de clases de matemáticas, geografía, idiomas, otros que comentan dispositivos. O sea, el mundo es amplio, donde lo clave siempre es la conversación. El tono, así usted no hable con nadie, el tono en el que debe hablar es el tema de una conversación, como si estuviera contando una historia. En la radio antigua y en la radio, de pronto en la colombiana no tanto, se escribían libretos y se leían libretos. Sí. En el podcast es mejor no hacerlo, porque cuando uno lee se nota y se trata de una conversación. Recordemos que el podcast es una conversación, es una comunicación íntima. Lo ideal es hacer esto, escucharlo con audífonos, para concentrarse en lo que le están contando, en lo que le están diciendo a uno, para que no haya otros sonidos, otros ruidos que lo distraigan. Entonces el tono tiene que ser un tono chévere, suave, de conversación para escuchar íntimamente. Creo que esa sería una recomendación. Yo te tengo una pregunta. Como que no te gusta mucho lo de los podcasts, entonces, ¿qué es lo que más te gusta de hacer podcast? Que me comunico con la gente, que converso con la gente. Y en algunos casos puedo hacer, esta mañana hubo un evento que los medios tradicionales debieron haber transmitido en directo. Es la presentación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del informe sobre Colombia. Ese informe es muy delicado, va a tener unas consecuencias grandes para Colombia en materia de política, en materia de orden público, en materia de calificación, evaluación de los derechos humanos en Colombia. Porque vino la comisión durante los días de las protestas y hoy entregó su informe. Y ese informe se presta para que lo manipulen los de un lado, los del otro, los de arriba, los de abajo, los del centro. Un medio tradicional como la televisión y la radio, si pudieran hacerlo, debieron haberlo transmitido en directo para que la gente tenga toda la información conjunta, completa, y sepa qué posición tomar independientemente del titular que le den los medios que escuchan. Yo lo pude transmitir en directo. Entonces, eso me apasiona, eso me encanta, porque presto un servicio que los medios tradicionales no pueden prestar. La gente que me sigue, que ve libreta de apuntes, que escucha libreta de apuntes, tiene el documento escrito en la versión comunicado de prensa, el documento oficial que le entregaron al gobierno colombiano y la rueda de prensa incluidas todas las preguntas de todos los medios y las respuestas que le dieron a todos los medios y todos los periodistas. Eso es algo nuevo, es un aporte que se le puede dar a través del podcast, no hay otra manera de hacerlo a la gente interesada en el tema. Eso es hacer país, eso es
darle información calificada a la gente para que tome decisiones informadas. Me parece que esa es uno de lo que más me apasiona de los podcasts. Y la conversación, siempre, siempre. Conversar, contestar las preguntas de la gente, aclarar las dudas. Eso es algo que no se puede hacer en ninguna otra parte. Buenísimo. Ahí el Inge nos compartió el link de libreta de apuntes.com para que puedan visitar. Gracias. A Ricardo y de todo su super contenido que tiene a disposición. Es poquito, tranquilo. No sé. Van a hacerlo en 10 minutos. Ricardo, algo que creo que es súper importante cuando hablamos pues digamos que no tan solo de podcast, obviamente, pero ese es el tema que nos trae nosotros en esta conversación. Tú decías, sí, es prestar un servicio y los usuarios lo agradecemos enormemente, pero resulta que los servicios también deben monetizarse. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí con el tema de cómo monetizamos un podcast? ¿Qué opciones tenemos para monetizar podcasts? Este año va a ser el punto de partida para solucionar ese problema. Quienes veníamos haciendo podcast desde hace años sabíamos que lo hacíamos gratis, que lo que no gastábamos en otras distracciones, en otras actividades, ahora lo íbamos a gastar en podcast. Pero como ha crecido tanto, se volvió atractivo para las agencias de publicidad. Se volvió atractivo para los vendedores o comercializadores de contenido. Entonces, este año está ocurriendo algo muy interesante, que es lo que en el lenguaje digital se llama la monetización de los podcasts. Y están surgiendo alternativas. En Spreaker, por ejemplo, hay tal vez tres opciones. La primera, uno autoriza a Spreaker a que venda su programa y Spreaker lo vende, lo comercializa y como en la radio, pone cuñas al principio, en la mitad y al final. Y compartimos, nos comparte una parte de lo que obtiene por ese ingreso. La relación hoy está 30% para ellos, 70% para los productores de contenido. Apple estamos implementándolo en este momento, un servicio de suscripciones. El problema es que Apple quiere que el contenido sea solo de Apple. Y ahí ya no es tan chévere. Ya no es tan chévere porque, no nos digamos mentiras, la audiencia de Apple es selecta, es un público con capacidad adquisitiva, pero son los menos. Son poquitos, muchos son los de Android. Entonces Apple dice, yo te pago, yo te ofrezco la plataforma para que cobres por el contenido que estás produciendo, pero tiene que ser exclusivo. Lo mismo está ofreciendo Spotify a algunas superestrellas. Entonces ahí estamos en eso. Todo esto son ensayos, pero está la opción de la suscripción que también ofrece Spreaker siempre y cuando uno tenga una plataforma donde poner el contenido solo para recibirlo por pago, porque ellos no ofrecen el servicio. Facebook, no sé si Consuegra lo compartió, está empezando a ofrecer podcasts y ellos no está clara todavía cómo va a ser la monetización. Si ellos comercializan y nos reparten, si se pueden vender suscripciones, eso todavía no está muy claro. iVoox, una plataforma española, también ofrece compartir la monetización en publicidad y existe otra posibilidad que es la de que tenga patrocinios. Entonces, un banco que quiera patrocinar un podcast sobre información financiera, una empresa un laboratorio farmacéutico que quiera promover champú, entonces podría, por ejemplo, patrocinar un podcast sobre cómo cuidar el cabello. Yo puedo hacer eso. Exacto. Entonces, ese es el mío. Esas son las opciones
que estamos ahora explorando. WordPress, Google están mirando también cómo hacerlo, pero utilizando Google Analytics y Google Ads, pero ahí exigen textos. Entonces, hay muchas posibilidades, pero ya hay conciencia de que sí, que el contenido tiene un costo y que quienes lo producimos merecemos ser recompensados por eso. Que me parece, pues, primero importante, de hecho, lo conversábamos hace poco, si bien este tipo de iniciativas se hacen desde el corazón, porque si no, al final salen mal. Si uno no hace todo este tipo de cosas con cariño y porque las quiere hacer y porque le apasiona, mejor no las haga porque le van a salir mal. Eso sí, pero pues requieren un esfuerzo, no tan solo de tiempo, es que hay un tema de recursos, hay un tema de cuando uno se sienta acá y cuando uno produce un podcast, pues tú acabas de mostrar los equipos que tienes, estás hablando de las plataformas que requieres para la transmisión, para la producción, para la edición, hay una cantidad de herramientas que se necesitan para poder construir ese podcast que a usted tanto le gusta. Sí. Pero Denise, déjame, importantísimo lo que acabas de decir, pero quisiera decir el tiempo. Uno tiende en este oficio, y Víctor es testigo de eso, en esto tendemos a creer que el tiempo no es importante. Como si el tiempo no tuviera valor. Y resulta que sí, el tiempo que cuesta producir un podcast, eso tiene un valor. Así es. Es un tiempo que uno le quita a actividades en las que podría tener un ingreso o un tiempo en lo que podría estar leyendo un libro o viendo un partido de fútbol y merece ser recompensado. Los periodistas tendemos a menospreciar el uso del tiempo, a creer que no es como somos 7x24, el tiempo no vale, y el tiempo sí vale. El tiempo cuesta y la gente tiene que entender eso. Detrás de un podcast de 1 hora hay por lo menos 8 de producción. Eso iba a decir. O sea, la gente cree que el tiempo, pero si hablaste media hora o si hablaste 1 hora y uno dice, no. La investigación, la producción, la edición, hay una cantidad de cosas, claro. O sea, pre y post. Sí. Después la distribución, la misma distribución. No, el conocimiento. Ajá, escuchar a una persona como Diana Uribe, como Víctor, como Mauricio Jaramillo, eso tiene un valor. Son personas que han dedicado toda su vida a aprender de algo, a dominar unos temas, y eso también requirió esfuerzo, tiempo, inversión. Eso hay que reconocerlo. Nos están compartiendo esa experiencia, ese conocimiento, entonces hay que aceptar que hay que pagar. No hay que pagar grandes sumas, pero hay que reconocer que hay que pagar alguna cosa para que pues se produzca ese contenido. Si no, a la larga uno termina dejándolo de hacer y se pierde ese contenido, se desperdicia esa experiencia que se puede aprovechar en esta herramienta formidable que son los podcasts. Una pregunta. ¿Es necesario sí o sí que uno tenga que pagar para poder producir podcast de forma profesional? Sí. Sí, porque no, estaba pensando si se refiere, Sebastián, a que yo haga un podcast comprando todo esto y pagando plataformas, o si lo puedo hacer gratis. Miremos los escenarios. Primer escenario, lo hago desde mi celular. Este celular costó. Sí, claro. Sí. Tiene un plan de datos que cuesta. Y tiene un software que cuesta. Así no nos lo cobren aparte, viene con el celular, luego ahí viene cargado. Y usted dice, bueno, entonces yo voy a usar el celular para que me salga barato hacer el podcast, lo puedo hacer, me sale bien, ahí está la música, los efectos, tal. Sí, y el tiempo que usted dedicó a eso, el tiempo que usted dedicó a manejar el tema, a investigar el tema. Porque si usted va a hablar de
del temblor de ayer a las 4 de la tarde, usted tiene que llamar a averiguar cuándo fue la intensidad, si hubo daños o no hubo daños, y todo eso requirió tiempo, llamadas telefónicas, consulta de fuentes, conexión a internet, tal, todo eso cuesta. Entonces, no es profesional, entre comillas, pero cuesta. Pero cuesta. Ahora, si usted ya quiere hacer una superproducción de 4, lo que ustedes están haciendo hoy es una transmisión grandísima, formidable, eso cuesta. El señor del cable, el canal del cable, las cámaras, el tiempo de los invitados, todo eso cuesta. Entonces sí, hay que pagar. Yo creo que el gran problema de Internet, y lo decía alguna vez el todopoderoso CEO del país de España, decía que el gran error que habían cometido los medios de comunicación cuando llegó la digitalización es haber acostumbrado a la gente a regalarles las cosas. Porque ponían el contenido del periódico completo en Internet. ¿Y qué pasa cuando a uno le regalan las cosas? Pues no paga más por lo que es gratis. Si cuando sale el pop-up de suscríbase aquí, uno dice, no, ya yo no quiero, pues si antes lo leía porque ahora me toca. No lo entienden. El New York Times ha logrado revertir el proceso, pero ha sido un esfuerzo muy grande y lo empezaron a hacer de manera inteligente. Es que sea tan barato que no le duela a uno pagar. $1. $1, eso se lo gasta uno en qué, en cualquier tontería. No le suena carísimo, pero cuando usted tiene 5 millones de personas pagando $1, usted revirtió el problema y tiene un ingreso de $5 millones para sostener un periódico de 600 periodistas, ¿no? No estamos hablando de... Sí. No estamos hablando de libreta de apuntes, pues es el New York Times. No estamos hablando de Digital Transformers, está el Inge, Víctor. Sí. Pero, ¿y qué le ofrecen a cambio a uno por ese $1? Un contenido especial, un contenido distinto al que ponen gratis. Entonces, me dejan leer el titular y el primer párrafo de la noticia. Pero si yo quiero leer la noticia completa, pago el $1 y me abren toda la noticia. Poco a poco ha venido la gente entendiendo que si quieren información de calidad hay que hacerlo, que si bien encuentran en Twitter el chisme, en Facebook el chisme, pues es eso, un chisme y no información de calidad, y que vale la pena patrocinar a quienes hacemos contenido de calidad. No ha sido fácil, no es fácil, hacemos esfuerzos, sufrimos muchísimo, pero estamos abriendo la trocha. Gracias por la pregunta. Nos toca, lamentablemente, ir cerrando esto. Bueno, yo no sé, aunque nosotros somos, y que comemos, almorzamos aquí frente a la cámara, no sé. Pero creo que es súper importante que la gente sepa, Ricardo, qué se viene para Ricardo Galán. ¿En qué anda Ricardo Galán? Justamente, yo voy a lanzar algo de la conversación que tuvimos hace unos días, y es toda esta información que usted está escuchando hoy, que es sumamente valiosa, puede tenerla a disposición a través de Ricardo Galán y para usted. ¿Ok? Digamos que hoy hablamos de muchas, de generalidades de los podcasts, información sumamente valiosa, pero cuando yo quiero producir un podcast, lo que necesito es diferente a lo que necesita Sebastián, a lo que necesita Víctor y a lo que necesita Ricardo. Y todo eso pueden encontrarlo contigo. Entonces, cuéntanos un poquito, Ricardo, ahí, ¿en qué andamos? Bueno, gracias. ¿Qué viene en Libreta de Apuntes? Desde el punto de vista informativo, toda la información se va a concentrar en libretadeapuntes.com. Ahí van a encontrar textos, audios, fotos, videos, muchas transmisiones en directo, solo ahí. Pero en el mundo de los podcasts quiero hacer dos cosas. Enseñar, quiero dar cursos de podcast. Voy a ofrecer capacitación, entrenamiento en podcast. Voy a ofrecerles la oportunidad de ayudarles a construir el podcast, a posicionar el podcast, a llevarlo a las plataformas, desde cómo seleccionar el tema, el micrófono a usar,
la plataforma a usar, todo eso en cursos. Y para las empresas que nos estén viendo y nos estén escuchando, la producción del podcast. Total, les entrego un producto terminado, si quieren, alojado y distribuido en las redes, en las plataformas más importantes. Si no, si es un producto solamente para que se escuchen sus empresas en sus entornos privados, también les entrego un producto terminado. Lo que en televisión llaman la lata. Entregar el producto terminado. A eso me voy a dedicar, a eso quiero apostarle. Esperemos a ver si me va bien. ¿Dónde me encuentran? En libretaapuntes.com. Mi correo es ricardo.galan@libretaapuntes.com. Y ahí está el celular, ahí está todo. Bueno, ahí mientras no, vale la pena de verdad este llamado a las organizaciones de todos los tamaños, porque también hay que pensar que las pymes tienen derecho a acceder y a tener su podcast. Es importante pensar en un servicio como el que ofrece Ricardo a través de Libreta de Apuntes, porque el podcast definitivamente dentro de las herramientas de tecnología, de las herramientas de comunicación, es la que ha venido mostrando su crecimiento más sostenido, más firme. Como bien lo decía Ricardo al principio de su intervención, nos demoramos en entrar. En Colombia hubo parecía que no entraba la cultura del podcast, pero ya hoy está consolidándose. Tal vez por lo que la radio ha sido tan fuerte en Colombia. Sí, exactamente. De hecho, más trabajo. ¿Lo de Leila? Sí, iba a preguntar justamente eso. Por acá, Leila Ponce, pues una gran Ponce de León, a decirlo completo, por favor. Leila Ponce de León. Ponce de León. Periodista Sí. Y gran amiga nos pregunta, ¿el podcast desplazará a la radio y su alcance en audiencia podrá ser o es relevante como un medio tradicional? No va a desplazar a la radio y no es la intención. Es darle al público un contenido que le interesa. La radio toca muchísimos temas, todos los temas. En algunos programas especializados van a fondo en los temas, pero no están todos los temas. En el podcast sí están todos los temas. Sí. La radio es masiva, el podcast es de audiencias de nicho. Insisto mucho, es una conversación íntima. Es una conversación en la que usted solo está pendiente de ese tema y no se distrae de otros temas. Es un producto de audio totalmente distinto a la radio. La radio, como dirían las abuelas, las palabras se las lleva el viento. En el podcast no. En el podcast se pueden guardar, se pueden tener, se pueden repetir, se pueden devolver, se pueden poner más despacio, más rápido, se pueden complementar. Es otro mundo. Podrá ser aire, pero es aire comprimido. Es un tema contenido en el que le hablan a uno de lo que en verdad le interesa, porque mire, empresarios, porque es importante el podcast. Ustedes se gastan muchísima plata en una cuña, en un partido de fútbol. Anoche en un partido de la selección como anoche, ¿cuánto costaba una cuña? ¿Y quién se acuerda de cuántas cuñas pasaron? ¿Y de quién? ¿Cuál fue de quién era? En el podcast, como el de anoche. En el podcast, si usted escoge bien, empresario, el podcast, un microempresario que no tiene grandes sumas de dinero para invertir en publicidad masiva y vende suéteres, pues vaya a un podcast donde hablan del frío, de cómo tratar el frío, de qué hacer cuando a uno le duelen las coyunturas por el frío. Ahí segurito, algo vende, porque la gente está escuchando la solución al problema. Claro. Ese es el tema del que le están hablando. Entonces, esa es la importancia del podcast, es que escuchan, no oyen, escuchan, la diferencia es grande. Yo oigo la vecina que tenía la olla pitadora, la oí, pero no la escuché. Esa es la diferencia del podcast. En el podcast se escucha. Y eso marca una diferencia altísima. Sí. Ahora, decía Víctor, las micros y las pequeñas empresas, ese es el escenario. Otra cosa en la que no piensan los empresarios,
¿por qué no piensan en tener medios propios? ¿Qué necesidad hay de pagarle a otro para que diga lo que usted puede decir en sus medios propios hoy en día? Si el podcast es suyo, usted dice de su producto lo que usted quiere. Cuenta de su producto lo que usted quiere y lo enseña a manejar, lo enseña a valorar. Es su medio. Usted dice lo que usted quiere, responde a su audiencia. Y lo teledirige a su audiencia. Claro, claro. Es que no sé qué producto, un producto que no tenga acceso a la radio y a la televisión y sea importante para la gente, en un podcast lo encuentra. Ahí encuentra el nicho de las personas que lo quieren comprar porque lo necesitan, porque saben para qué sirve. No pasa en los medios masivos. Es la nueva comunicación, la nueva era de las comunicaciones. Nichos, temas específicos. Audiencias o públicos de interés, diría Víctor en una de sus clases. Buenísimo. Buenísima toda la información, Ricardo, súper útil además. Insistimos en que aprovechen este tipo de espacios, aprovechen este tipo de oportunidades que se les están brindando para aprender, para encontrar a quien les pueda hacer, quien les pueda producir el podcast. Sí, todo es que... Claro. Así. No va, o sea, ya, así. Así. Es así, ¿no? Yo. Exactamente. Se les produce, se les hace, se les enseña lo que quieran. Ahí está, exactamente, ahí lo tienen, ahí está. No tienen excusa para decir, pero entonces es que no sé, es que no encontré. O toca traerme un experto desde quién sabe qué Europa. No, aquí hay. Aquí está. Exactamente, no hay que ir hasta Kuala Lumpur para buscar al experto. Tenemos a Ricardo Galán acá. Sí, y pues por ahí también, justamente en nuestras conversaciones, voy a aprovechar para hacer la cuña nuevamente de la campaña de Vaki que estamos haciendo para el Centro de Innovación, porque entre una de las cosas que queremos tener dentro del Centro de Innovación es justamente pues tener la oportunidad de que un experto como Ricardo pueda brindar y ofrecer sus conocimientos allí y ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Queremos hacernos unos, como el nombre, se me acaba de escapar el nombre, como unos campamentos de comunicación donde ustedes puedan adquirir todos los conocimientos que necesitan y pues salgan con su producto. Uy, sería una delicia. Entonces, aquí les voy a dejar el linkcito para que lo vean. Como contaba Víctor, los aportes son desde muy pequeños, desde 10,000 pesos en adelante, todo a cambio de recompensas, es decir, usted no solo va a aportar, sino que va a recibir algo. Entonces, pues, bienvenidos sean todos sus aportes. Por acá teníamos, veamos, un comentario de Esther. Elsa Esther Forer dice, excelente, qué interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Uy, ¿te imaginas a Elsa hablando sobre todo Elsa, el tema? ¿se imaginen un podcast de Elsa? Sería fantástico, hablando justamente de cuidado personal, de relax, todo lo que ellos están haciendo. Ahí hay una idea. Sí, ese, ¿sabe qué? Un tema interesante para quien sepa el tema, yo no sé del tema. Salud mental. Urgente. Urgente. Se necesita un producto, un podcast sobre salud mental. Sí. La gente está sufriendo de depresión y de otra cosa que se llama, parecido a la depresión, ansiedad. Ansiedad. Y se necesita alguien que enseñe eso, que les diga cómo manejarla, porque se está enfermando mucha gente con esto del encierro, la pandemia y todos estos líos. La salud mental está viéndose afectada y no hay todavía mucho contenido en español sobre el tema. Sí. Ahí les dejo una idea. Ahí está. Se les hace, pero toca traer al experto porque yo de eso no sé nada. Ahí está. Bueno, don Víctor.
Bueno, no, Ricardo, nuevamente el agradecimiento de parte de Grandes Genios, de parte de todas las audiencias que han estado conectadas. Más adelante tendremos algunas estadísticas para compartirles de cómo se han ido conectando, pero inicialmente, de verdad, muchas gracias, porque todas las personas que hoy lo han visto, lo han oído a través de YouTube, de Facebook, y que lo van a seguir haciendo porque este contenido quedará publicado en las plataformas de Grandes Genios. Yo creo que coincidimos en que hay un conocimiento compartido con mucha generosidad, pero además la oportunidad de que sí, ojalá puedan hacer negocios con una persona como Ricardo y puedan pensar en concebir podcasts para sus iniciativas, para sus emprendimientos, para asociaciones gremiales, en fin, las oportunidades son muchas, pero Ricardo, de verdad, gracias por repetir. Nuevamente en Digital Transforma, yo creo que con Ricardo también nos pasaría que con tanto conocimiento nos toca hacer un libreta de apuntas Ricardo, Transforma. Cuando Ricardo, quieran. sí, y hacer el campamento de El podcasting campamento, lo del en campamento. Socorro. Claro, una disculpa para ir a la tierrita. Exactamente. Que les recuerdo, es la mamá, ¿no? De Ricardo, ¿o es por el lado del papá? La El ascendencia, papá. sí, la ascendencia de Ricardo es socorrano. Entonces, Así es. pues, un orgullo más para esta tierra. Entonces, Ricardo, mil y Mamá mil hoy es gracias. papá santanderiano. Qué bien. Pues muchas gracias y ojalá se siga conectando a las sesiones. A Daniela, Sebastián, a Denise y a usted, Víctor, muchas gracias por la generosidad con el tiempo, por la cuñita que me dejaron hacer y a la audiencia, aquí estoy, listo para servir, nomás digan qué hay que hacer, tiempo disponible y actitud disponible, ganas de compartir, con mucho gusto. Que tengan un resto de día muy feliz, que el evento siga así como va, muy fuerte, muy útil. Aprendemos montones escuchándonos a ustedes. Buen día. Gracias. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Chao. Bueno. Pues bueno.